Si de repente te pasa que no crees tanto en ti, que de repente no eres suficiente para algo, que las cosas no se acomodan como tú quisieras o que a las otras personas son más que tú, escucha de lo que vamos a hablar hoy, que es el síndrome del impostor. No te vayas. Esto es Vive Más Libre, presentado por Iván Martz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de este podcast Vive Más Libre. El día de hoy con un tema muy interesante que creo que a todos nos puede sonar, identificarnos, el síndrome del impostor. Y para esto tenemos una invitada muy especial, una mujer muy preparada que ha dejado un legado importante en muchas familias. Ella es Carla Díaz Leal, es licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana. Cuenta con una maestría en Psicología Clínica por la Universidad Complutense de Madrid y también tiene diplomados en Orientación Familiar, Análisis Existencial y Logoterapia. Ha participado en diversos cursos y congresos en educación desde el año 91. Se dedica a la pedagogía familiar desde el año 2002. Es coautora del libro La reproducción, sexualidad y salud humana. Y esto es material de apoyo del libro de Ciencias Naturales para quinto de primaria. Y en Enlace México se encargó de la planeación, coordinación, impartición y evaluación de programas educativos dirigidos a adolescentes y adultos. También desarrolló prácticas en la misma Universidad Complutense en Madrid para tratamientos para niños con fobia social, mujeres con depresión y ansiedad en la etapa de la menopausia y también problemas de alimentación en adolescentes y muchas otras cosas más, pero pues simplemente esta es una entrada para que veamos con quién estamos hablando el día de hoy. Gracias, Carla, gracias por aceptar esta invitación y regalarnos este ratito. Encantada de estar aquí, Iván, muchas gracias a ti por invitarme a este espacio que seguramente enriquece a muchísimas personas. Ojalá que podamos aportar cosas interesantes para la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues entrando de lleno al asunto, al tema, el síndrome del impostor. Habrá quien lo ubique, habrá quien no, pero cuéntanos un poquito de qué se trata esto. Muy bien. Hay que aclarar, por ejemplo, que el síndrome del impostor es eso, es un síndrome. Uh-huh. Es decir, un fenómeno psicológico en la persona. ¿Esto qué quiere decir? Que no es un problema clínico. Ok. O sea, no está catalogado en el manual de diagnósticos psiquiátricos como un problema clínico, como podría estar la depresión en todas sus formas. Ok. O podría estar la ansiedad también en todas sus formas, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Porque esto me parece, yo no lo había visto de esta manera. De entrada, antes del impostor es que es un síndrome, ¿no? Y un síndrome es ese fenómeno psicológico que tiene cierto grupo de personas, uh-huh, y que se caracteriza por ciertas conductas o ciertos pensamientos. Entonces, okay, hay diferentes síndromes. Está, okay, por ejemplo, el síndrome de la jaula de oro, uh-huh, el síndrome del cuidador, uh-huh, el síndrome del impostor, el síndrome de Burnout, que es el síndrome de estar quemado, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces hay diferentes síndromes, pero son solo eso, son fenómenos psicológicos, uh-huh, que se caracterizan en las personas por ciertas conductas, uh-huh, ciertos pensamientos, ¿no? Cierta forma de actuar. No hay un diagnóstico químico, físico, etcétera. No, exacto, uh-huh, no es un problema clínico. Uh-huh. Puede convertirse en un problema clínico. Okay. O sea, todos estos síndromes que te menciono, sí, pueden llegar a convertirse en un problema clínico. Por ejemplo, el síndrome de la jaula de oro se suele dar en los países súper desarrollados del norte de Europa. Okay. ¿Por qué? Porque no hay un estrés. Hay dos clases de estrés, ¿no? O sea, este estrés positivo que te ayuda a salir de la cama todos los días porque necesitas cubrir tus necesidades, yeah, y que te motiva. Y un estrés negativo, ¿no? Que es el estrés que te empieza a quemar, uh-huh, ¿no? En el que ya tú has analizado todas las herramientas que tienes para hacer frente a esa situación y te das cuenta que no tienes las suficientes herramientas. Okay. Entonces caes en lo que puede ser el síndrome de Burnout, o sea, sentirte quemado. Sí, y eso te agotado, lleva a ansiedad, ¿no? Uh-huh, y te lleva a depresión. Ya. El problema en la jaula de oro es que tienen todo tan resuelto, ajá, ¿no? Que son países con un nivel o calidad de vida más altísimo, alto, ¿no? Entonces no tienen la necesidad, sí, que les motive a hacer algo más. Sí. Entonces, por eso se le llama síndrome de la jaula de oro. ¿Y qué pasa? Que puede llevar a personas a depresión y a suicidio. Porque es demasiado estático, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, fíjate que tengo un hermano que vive en Alemania y me cuenta eso. Dice, es que luego los alemanes andan buscando traer gente porque al alemán
No, como que con esto la libro, me va bien, puedo viajar una vez al año a nivel internacional y pues ¿para qué me complico, no? Sí, eso suele darse y a lo que nos lleva esa falta de motivación, esa falta de ilusión, es estar viviendo en una zona cómoda. Una vida plana. Que no te lleva al crecimiento. Y la verdad es que como tú siempre promueves, es que el desarrollo, el crecimiento personal, el ser cada día mejor persona es lo que nos va a dar la felicidad que estamos buscando. Correcto. Si te quedas ahí estacionado. Sí, se vuelve muy, muy estático. Y en el caso del impostor, cuéntanos un poquito más de qué se trata esto. El síndrome del impostor se caracteriza por suele darse en hombres y mujeres, pero casi siempre se da más en mujeres. Y se caracteriza por ciertos pensamientos muy específicos. El éxito que he logrado es por casualidad. Ok. O sea, no es mérito mío. No es mérito mío. O sea, esto que salió bien, pues fue suerte. Ok. Esto que hice, hay un poco como no me vayan a atrapar, que estoy haciendo cosas, porque en realidad es que yo no sé lo que estoy haciendo bien. Okay, o sea, que no vayan a cachar que no es, que como se dio por casualidad, entonces que no es cierto. Que soy un impostor y entonces me van a correr. Ya. ¿Por qué? Porque no reconocen que los éxitos que están teniendo, porque suelen ser personas exitosas y suele darse en cualquier área, o sea, en el área laboral, familiar, social, académica. Lo que hay es esa sensación de yo no soy lo suficientemente bueno. Esto que estoy haciendo bien o este reconocimiento que me están dando, pues es pura casualidad o es suerte, ¿no? Así como que, bueno, pues pasó, o sea, pues gracias, ¿no? Algo bueno debía haber hecho, pero pues no sé ni de dónde llegó. Ajá, entonces hay como un denominador en estas personas, inseguridad. O sea, es lo que podríamos decir, ¿qué hay atrás del síndrome del impostor? Es la inseguridad. Ok. ¿No? Porque no reconozco, no atribuyo a mis capacidades, mi formación, el éxito que estoy teniendo. Se lo atribuyo a un factor externo. Ok. ¿Y cómo podemos darnos cuenta si estamos viviendo como en esta parte del síndrome? ¿Cuáles serían los signos que digo, a ver, si pongo atención a estas cosas, me puedo dar cuenta que estoy viviendo en este síndrome? Sí, eso que dices es importante porque muchas personas yo creo que todos padecemos o hemos padecido el síndrome del impostor. El problema es cuando eso ya se convierte en un tema que te empiece a desgastar a ti. Ok. Sin inseguridad creo que tenemos absolutamente todas las personas y está bien, es parte de las emociones con las que tenemos que aprender a lidiar. Pero ya cuando esta situación empieza a desgastarte y a sentirte pues con culpabilidad o con frustración o esto ya empieza a desgastar y deteriorar tu desempeño en todas las áreas, es cuando ya es un foco rojo. Okay. Hay varios tipos de que no, te digo, no es una cosa clínica reconocida por la ciencia, o sea, pero se reconocen algunos tipos de síndrome del impostor. Por ejemplo, la mujer superwoman, ¿no? O sea, la mujer que va por la vida pensando, porque así se lo ha creído o porque así se lo ha hecho creer la sociedad, que tiene que ser perfecta. Ok. ¿Qué te lleva el creer que tienes que ser perfecta en todo lo que haces? ¿A qué te lleva? Pues a desgastarte, ¿no? O sea, que acabes como, ya no puedo más, pero tengo que seguir. Justo, es un desgaste brutal que asumen las mujeres y que no es sano, porque puede llevar justo a un síndrome de estar quemado y luego a ansiedad o depresión. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué sucede en sus mentes? Pues piensan, primero, por ejemplo, que no pueden delegar. Que no pueden pedir ayuda. A ver, eso es importante y creo que nos pasa a muchos, ¿no? O sea, nadie lo va a hacer como yo o no me merezco la ayuda de nadie. ¿Qué va a pasar si yo pido ayuda? Me voy a ver mal, o sea, van a pensar que no puedo. Exactamente. Qué interesante está eso. Sí, entonces lo que sucede es que lo que sería sano sería ser asertivo, ¿no? Tener esa seguridad para salir y decir, oye, esto que me has pedido que haga, de verdad que no entiendo cómo. Podrías ayudarme y no pasa nada. Pero hay esa inseguridad de que vaya a ser yo descalificado, ¿no? Es ese componente de culpa y descalificación
que nos persigue, ¿no? O sea, esto está interesante porque, digo, puedo identificar incluso en mí y en personas que conozco este comportamiento de no digo nada protegiendo mi imagen, ¿no? Pero finalmente entonces tiene que ver con un alto grado de inseguridad y el sentir que no merezco la ayuda de otro o si creen o si pido ayuda van a pensar que yo no soy suficiente. Es un tema de inseguridad, si te das cuenta, ¿no? O este tema de tengo que ser perfecta y todo tiene que estar perfecto. Es una autoexigencia brutal y además una exigencia al otro brutal. Ok. ¿No? O sea, pues entonces vas, si eres una mamá, por ejemplo, pues vas asfixiando a todos en tu casa porque todo tiene que estar perfecto, todo tiene que estar bajo control. Si estás trabajando en una oficina y eres directora, vas asfixiando a todas las personas que dependen de ti. O sea, porque todo tiene que ser perfecto, pero no solo se lo exijo a los demás, sino también me lo exijo a mí. Entonces, el perfeccionismo yo creo que es lo más desgastante que puede haber en una relación o en un área de desempeño laboral o académico, ¿no? Yo tenía una alumna cuando trabajaba en la universidad que me decía, es que hablaba yo con ella, ¿no? Era su profesora, pero también me decía, es que yo hice los trabajos de las 5 materias. Y yo, ¿por qué hiciste eso? Porque ellas no lo hacen bien. Ah, sí, ese es típico, ¿no? O sea, es que si alguien lo tiene que hacer, si no lo hacen, pues lo hago yo. Y yo quiero 10 y como ellas lo van a hacer medio mal, mejor lo hago yo. Entonces, pues sí tenía el 10, pero también tenía un desgaste emocional y físico muy fuerte porque no dormía bien, entonces eso no es sano. O sea, tenemos que aprender a distinguir que nadie es perfecto, que los errores están bien y no verlos como errores, sino como un aprendizaje y que es la forma de que yo voy a ser mejor persona en todas las áreas. A ver, este punto me parece interesante. Los errores están bien. Hasta de entrada nos puede sonar, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo un error puede estar bien? Y estamos evitando el error todo el tiempo, pero es sumamente desgastante. ¿Cómo es esto de que el error está bien? Es que no somos perfectos. Es obvio que vamos a equivocarnos en algún momento, no en algún momento, en muchísimos momentos a lo largo del día, incluso, ¿no? O sea, le contestaste horrible a tu hijo o le aventaste la carpeta a tu compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque finalmente, al ser seres emocionales y no saber lidiar con estas emociones, que es parte importantísima para poder superar estos temas, o sea, la inteligencia emocional, pues cometes muchos errores. Entonces es importante decir, me he dado cuenta que me equivoqué en esto, pero que esto no sea algo que te hunda, sino que te ayuda. Exacto. Y justo de eso quiero hablar después, de cómo interpretas las cosas, va a ser la conducta que vas a desarrollar. Entonces, que digas, a ver, estuvo mal, y no pasa nada. Lo compongo, ¿sabes? O sea, pido perdón si le gritaste a alguien o lo que sea, pero finalmente lo que tienes que lograr hacer es ver que no tienes por qué ser perfecto porque nadie es perfecto. Eres perfectamente humana y por lo tanto vas a tener caídas y que esas caídas, el éxito en esas caídas es que no te quedes ahí, que te levantes. Y cómo no perdernos digo, es algo que me viene ahorita a la mente, ¿no? Ok, acepto que me equivoco, pero cómo no caer en la parte como decir, pues al fin y al cabo, pues me equivoco y me voy a equivocar y soy humano y así soy y qué, ¿no? Y más bien llegar a un punto donde te estacionas en, pues está bien equivocarse y me seguiré equivocando porque es normal y que nos lleve a un punto de no conciencia, ¿no? Claro, es que ahí lo que tienes que hacer es, a ver, los errores lastiman a otros. Tus errores, tú puedes ir lastimando por la vida a otras personas sin darte cuenta y eso está mal. Sí. O sea, el chiste no es decir ya, pues es que no soy perfecta. Acéptame como soy. O sea, soy parte del paquete, ¿sabes? Sí. O sea, mis culpas y mis errores vienen en una sola cajita, ¿no? Sí, acéptame. Eso es una postura súper soberbia, súper arrogante, que un poco me decían, o sea, ¿cómo puedo darme cuenta que estoy haciendo mal las cosas? Si yo ya soy exitosa y tal, pues cuando pierdes de vista al otro. Ahí es cuando estás verdaderamente equivocándote. O sea, que esto va muy de la mano de la compasión. Es que podríamos hablar de muchos temas, ¿no? Pero hay 2 cosas que tenemos que tener en cuenta.
tenemos que saber reconocer nuestros errores y eso va con un gran grado de humildad, ¿no? O sea, decir, me equivoqué y pido perdón. Sí. ¿No? O sea, a tu esposa, a la persona que hayas maltratado, ¿no? Entonces, si hoy te pido perdón, no estuvo mal, no estuvo bien, fue un momento donde perdí totalmente el control, te pido perdón, voy a hacer todo lo posible para no volver a hacer esto. Y eso es, por un lado, ¿no? La humildad. Y yo creo que ahí nos cuesta mucho trabajo. Y el segundo es eso, el perdón. O sea, el darnos cuenta de que no podemos ir atropellando a las personas a nuestro paso, ¿no? Esto lo digo sobre todo porque si somos soberbios, si somos perfeccionistas, y si vamos asfixiándonos por la vida y asfixiando a los demás, pues no vamos a ser felices. Y en la parte de los síntomas, entonces, a ver, ¿qué es lo que me puede causar el tener este síndrome? Un poquito de ansiedad, un poquito de incertidumbre, el no sentirme cómodo, el no sentirme pleno. ¿Qué señales a lo mejor que ahorita la gente pues, oye, yo me siento así, entonces a lo mejor traigo algo de esto? Mira, hay una creencia de no merecer. No merezco. Ok. Que eso es, ahorita quisiera que nos regresáramos a eso. Sí. Apúntalo para que no se nos vaya. Porque ese es un tema súper cultural. Sí. ¿Sabes? Ahorita lo retomamos. O sea, pero es esa creencia de no merecer los propios logros. Sí. Hay incredulidad sobre tus capacidades. O sea, no crees que realmente seas tan capaz como te están diciendo. O sea, que a lo mejor alguien te puede decir, oye, qué bien te salió esto, qué bien haces aquello, oye, te admiro por esto y tú... Ay, no, ¿cómo crees? No, claro que no, ni al caso. O sea, incluso no aceptar el que alguien te reconozca algo. No aceptarlo y no creerlo. Que es peor. Que es peor. Sí, claro. O sea, decir, no fue para... Pero eso es muy cultural. O sea, es mucho de la educación en la que hemos crecido. Sí. O sea, yo conozco personas que las chuleas, ¿no? Oye, te quedó riquísimo este platillo, qué maravilla. Ay, no, quedó salado. Ajá, la verdad es que no es lo mejor que pudiera hacer, ¿no? Ajá, sí, se me pasó de cocción y tú no somos capaces de recibir un elogio porque no nos lo creemos o porque nos incomoda. Entonces, o porque no lo merecemos. Rechazamos, ¿no? Rechazas cuando sería muy bonito que te dijeran muchas gracias, ¿no? Claro. O sea, te quedó riquísimo esto, muchas gracias. Sí. Sería como lo que se esperaría, ¿no? Hay también un temor constante, como te decía hace rato, a ser descubierto. Ajá. A ver, cuéntanos un poquito más de eso, porque a lo mejor no somos muy conscientes de esa parte, ¿no? O sea, como que vamos por la vida pensando que somos un fraude. Ok. Y entonces dices que no se vayan a dar cuenta que soy un fraude, que no soy tan bueno realmente como ellos piensan. Ok. Y entonces pues vas cargando con esa como culpa de tratar de evitar ser descubierto. Que te cachen, ¿no? Claro, y entonces eso pues también es muy desgastante. Eso se te lleva evidentemente a un desgaste emocional y físico brutal. Vas con una ansiedad todo el tiempo, ¿no? También hay expectativas de fracaso ante situaciones habituales de éxito. O sea, haz de cuenta, tú has tenido éxito en esto constantemente. Sin embargo, tú vas por ahí, voy a fracasar en cualquier momento, esto se cae. Ok, ¿sí? Que son dos carriles diferentes, ¿no? O sea, es a lo mejor vas hacia el mismo lugar, pero el cómo lo vives, cómo lo vibras es distinto, ¿no? Es la interpretación a la que te digo que ahorita quisiera que llegáramos. Sí. Y luego también hay una desmotivación asociada a la falta de confianza personal. O sea, es como no confío realmente en mis capacidades y eso ¿qué hace? Te desmotiva. Ok. Porque si te sientes capaz, te comes el mundo. Pero si no te sientes capaz, vas chiquita y o sea, te vas haciendo y sintiendo menos. Ajá. Y cómo, a ver, aquí se me viene algo a la mente que es, ok, una cara de la moneda, por así decir, es cuando no reconoces, cuando no te sientes suficiente, cuando no te crees que no tienes capacidades. Y no está el otro extremo donde por el contrario te sobrevaloras y te proyectas como súper guau, que al final tiene que ver con una inseguridad también, pero ¿cuál sería el punto medio aquí? Porque, o sea, yo reconozco a lo mejor que me falta capacidad en esto, pero ¿cómo no caer en sentirme... En la soberbia y falta de... Yo creo que va relacionado con lo que te comentaba hace rato. O sea, si tú vas por la vida creyendo que eres Superman y que todo lo puedes, van a pasar muchas cosas en el camino. Sí. ¿No? O sea, vas a descalificar a los demás, vas a tener una conducta de prepotencia, vas a tener una conducta
desconfianza hacia los otros porque ellos no lo saben hacer. Querer controlar, tal vez. Justo, es lo que decíamos hace rato. O sea, el control a los demás, el autocontrol, bueno, contigo mismo, a veces no sé si se vaya a lograr mucho o no, porque si eres muy prepotente. Sí. Pero es verdad lo que dices. En el fondo lo que hay en una persona prepotente es inseguridad. O sea, al final lo que está haciendo es tratar de esconder esas incapacidades que sabe que tiene. Y entonces la forma de salir de ello es aplastando a los demás. Ok. Qué fuerte. Pues sí, porque es una falsa autoestima, ¿no? Tal vez desde mi inseguridad agarro una fuerza de no sé dónde y quiero imponerme, tal vez. Sí, ante eso hay varias posturas. Esa, ¿no? O sea, ante esa falsa autoestima, esa inseguridad, hay el te aplasto para que no te des cuenta, el protesto, pero nada más. Y una tercera salida es me callo. Ok. Y no hago nada. Ok, o sea, hay veces que yo mejor, mira, para evitar rollo, conflicto, mejor no digo nada o no me comprometo a nada para no fallar. Y eso es algo que nos pasa mucho a los mexicanos, no sé si lo has notado. Sí. O sea, mejor nos callamos. Ajá. Y claro, a mí me encanta, por ejemplo, yo estoy casada con un español y admiro mucho de la sociedad española, de la cultura española, el que no se callan las cosas. O sea, si hay algo que está mal, lo dicen con las 4 letras. O sea, no se detienen. Y eso creo que ayuda mucho a una sociedad a salir adelante. Y esto, digo, se me hace muy, muy bueno porque ¿dónde está este punto donde dices, ok, voy a expresar lo que veo, lo que siento, pero no puede también caer en estoy casi que buscando pleito de cualquier cosa, porque pues yo te voy a decir lo que siento y si hoy me siento de una manera te digo y mañana de otra, pues te diré, y entonces como que eso también desconcierta a la otra parte. No, totalmente, y puede ser injusto. Aquí hay que hablar de comunicación. Hay 3 estilos de comunicación: la comunicación pasiva, la comunicación agresiva y la comunicación asertiva. Okay. Entonces, si eres asertivo, vas a ir por la vida diciendo lo que piensas en la forma correcta, en el tiempo correcto y a la persona correcta. Okay. Una característica de una persona asertiva es que habla siempre desde el yo, no juzga. Ok. ¿No? O sea, no levanta el dedo. Tú estás equivocándote en esto. Tú eres quien me hace sentir así, por tu culpa yo estoy viviendo esto. Exacto. Okay. El asertivo asume lo que que eso lleva de la mano también, pues esta autoestima, esta seguridad, ¿no? Yo reconozco mis fortalezas y también reconozco mis carencias. Sí. Esa es una autoestima sana, ¿no? La persona que tiene el panorama completo. Entonces, al ser segura, puede decir las cosas, ¿no? Sí. Puede decir, a ver, yo pienso que esto que estamos haciendo ahora no nos ayuda, pero siempre desde el yo, no culpabilizando al otro, porque eso ya se convierte en una comunicación agresiva. Entonces sí tienes que ver que eso es lo que tienen los españoles. Aunque hay unos, mi esposo ahora que regresa a España, cada vez que regresamos, dice que ya se acostumbró al modo de acá. Al modo de aquí que le gusta más. Okay, ¿no? Okay. Porque allá pueden ser incluso groseros, pero cuidando eso, puedes decir las cosas. O sea, y tenemos además el derecho de decir, expresar lo que pensamos, lo que nos hace sentir bien, lo que nos hace sentir mal, lo que no compartimos. O sea, se vale, pero siempre y cuando lo digas de manera asertiva. Claro. ¿Y qué hay de estas personas que dicen, bueno, pues yo te digo lo que creo, lo que siento, lo que veo y ya tú sabrás cómo lo manejas, ya será tu asunto, ¿no? Es que la conformación de una comunicación asertiva está compuesta por 3 aspectos. O sea, es hablar desde el yo, es decir, no juzgar, no criticar. Yo apunte aquí, mira, desde el yo. La segunda es no generalizar, es decir, hablar de conductas concretas. Okay. Y la tercera es siempre hacer una petición de cambio. Ok, por ejemplo, ¿cómo sería un ejemplo de cómo hacer una petición de cambio? Por ejemplo, la frase completa ante una situación que me incomodó, ¿no? Oye, a lo mejor, oye, esa broma que hiciste ahora en la cena en la que estábamos me hizo, fíjate, estoy hablando desde el yo, me hizo sentir muy incómoda. O sea, no es me hiciste sentir, es me hizo sentir. Es que tú y tus bromas, o sea, es que siempre te pasas, eso es generalizar, eso es juzgar. Entonces, es decir, esa broma que hiciste en la cena me hizo sentir muy mal. Te pido, por favor, que no vuelvas a hacer ese tipo de bromas. Entonces ya concretamos en conducta concreta lo que estamos
Ok, y la interpretación del otro, porque ciertamente hay personas que lo pueden recibir muy bien eso y decir, ok, lo entiendo, discúlpame, no era mi intención. Y hay otros que, pues es tu asunto, traerás tus rollos, o sea, tienes que ser más flexible, no sé qué traerás en tu cabeza, que interpretas eso. ¿Eso caería en una comunicación agresiva? Sí, claro. Uh-huh. Es que la persona que no está acostumbrada a que la traten asertivamente o a que le pongan límites, se va a asustar. Uh-huh. Claro, va a salir corriendo. Porque se siente a lo mejor agredida. Cuando no está siendo agredida. Ajá. Porque en realidad no le estás diciendo eres un inepto. Claro. O sea, qué menso, ¿cómo haces esas bromas? Sí. Le estás diciendo, oye, me sentí mal. O sea, al final te pones en un punto de vulnerabilidad uh-huh. porque estás abriendo tus sentimientos y diciendo cómo te sentiste. Uh-huh. Entonces, generalmente, ante una postura así, ya no sacas la espada. Sí. O sea, más bien como que dices, ay, pues no me di cuenta. Uh-huh. Y si no fuera el caso y la otra persona te dijera, suponiendo, ¿no?, que fue mi esposo el que hizo el comentario y yo se lo comparto de esta manera, y mi esposo dijese, eres una exagerada, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Siempre exagerada. Ajá, o sea, está siendo agresivo. ¿Por qué? Porque está generalizando. Entonces, bueno, lo que yo haría en ese caso sería decir nuevamente de manera asertiva, eso es lo que sentí. Ok. Y yo necesito que sepas cómo me siento ante ciertas cosas. ¿Y qué pasa si el otro dice, pues será tu sentir, es tu rollo? Pues ya es problema del otro, ya no eres, o sea, tú ya cumpliste con ser asertivo y con decir las cosas que te molestan. ¿Y el apego a que el otro reaccione bonito ante eso? Porque es como, te lo digo, pero pues como dices, ya será el otro cómo interprete lo que yo le estoy diciendo, pero es decir, mejor no le digo porque a lo mejor se molesta. Claro, porque, eso es lo que nos pasa siempre. Perder su atención, no quiero perder su cariño. Uh-huh. ¿Cómo manejar esto? Ay, es que es que sí, son temas que complejos. Callarlos nos lleva después a más problemas. Sí. O sea, yo creo que a veces cuesta, a veces duele, a veces da miedo, pero yo creo que vale la pena apostar por una buena comunicación uh-huh. en cualquier relación. Sí. O sea, decir abiertamente y con cariño, ¿no? Es decir, diciéndole de manera bonita, pues. Uh-huh. O sea, hablar las cosas no implica hacer sentir mal al otro, al contrario. Sí. O sea, es querer construir un puente para que eso se vuelva otra vez a unir. Uh-huh. Porque si lo que haces es sacar la espada o darte la vuelta, pues eso se va a enfriar y se va eventualmente a destruir. Uh-huh. ¿No? Yo ayer en consulta estaba con una chica joven que tenía como 7 años, tiene 7 años de casada, y me comentaba ciertas situaciones y yo todo el tiempo, cada vez que le pregunta, ¿y tu marido sabe sobre esto? ¿Cómo te uh-huh. sientes? ¿Se lo has dicho? Es que nada. Entonces, claro, por supuesto, así, ¿qué relación puede salir adelante? Sí. Si no puedes decir, si no puedes expresar, o no quieres, porque me va a llevar a un disgusto o vamos a discutir, qué flojera, mejor me lo callo. ¿Y qué pasa? Se va acumulando el saquito de resentimientos. Y va generando distancia finalmente. Justo, ella es lo que siente. Uh-huh. O sea, un distanciamiento brutal. Pero pues ese distanciamiento lo creó ella uh-huh. al no decir las cosas, ¿no? Porque a lo mejor hay el miedo de decir, si le digo, va a haber bronca, a lo mejor me acaba diciendo que, no sé, ahí muere o vete por ahí a dar la vuelta o que miedo al alejamiento de la otra persona. Pero, ¿y si llega a suceder eso, qué? O sea, si de repente hay... Hablando de la pareja, uh-huh. lo retomas. O sea, dice, a ver, mi sueño uh-huh. es vivir contigo siempre y, por ejemplo, ¿no? O sea, yo tengo como proyecto de vida envejecer de la mano de mi esposo, uh-huh. ¿no? Ese es mi sueño. Ojalá se cumpla, porque nadie tiene la vida comprada, claro. pero ese es mi sueño. Entonces, y vivir rodeados de mis hijas y de mis nietos. Eso uh-huh. es como mi mayor ilusión. A lo mejor no se casan. O sea, pero eso es lo que a mí me gustaría. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Trabajar a favor de ello. Ok. Entonces, todos los días estás abonando para que esa relación vaya mejor, uh-huh. ¿no? Como Enrique Rojas, que me encanta una frase que tiene, es un escritor español buenísimo que uh-huh. tiene libros maravillosos. Dice, el amor no se muere, uh-huh. nunca muere. Lo matamos con el descuido cotidiano de lo pequeño. Ok, de los detalles. Claro, entonces ahí es donde tienes que ir abonando todos los días. Decir, oye, esto que pasó ayer, ¿cómo lo ves? Yo me sentí medio incómoda. Decir las cosas es lo más sano. Uh-huh. Lo que pasa es que hay que saber cómo decirlas. Uh-huh. Y en este caso, en el ejemplo que nos compartes de esta chica, el impostor está detrás de esto porque es
no soy suficiente para que él acepte lo que yo siento. O sea, no que él lo piense, sino que ella diga, no expreso lo que siento porque a lo mejor no le va a dar valor. Lo que ella me decía es que no sé por qué no se lo dijo. Entonces hay que trabajar ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Si es comodidad, si es inseguridad, si es miedo a perderlo, si es, hay que trabajar lo que hay detrás. Pero retomando el tema del síndrome del impostor, me gustaría hacer como énfasis en qué es lo que puede llevarnos a sufrir el síndrome del impostor o esta inseguridad. Y yo traigo a la mesa aquí el tema, por ejemplo, del temperamento, ¿no? Ok. Con el temperamento nacemos, ya está integrado en el disco duro. Sí. Ya viene preprogramado. Exacto, ¿no? Ya venimos programados con ciertos rasgos temperamentales que me van a hacer reaccionar de diferente forma ante diferentes situaciones que tú. Porque tú y yo tenemos un diferente. Ajá, exacto. Y además, pues una personalidad, una contextos, etcétera. Justo. ¿No? Entonces, el que seas una persona, por ejemplo, súper sensible, el que seas una persona muy perceptiva, el que seas una persona que por temperamento tiende más al resentimiento y tal, pues eres más proclive a sufrirlo, quizás, ¿no? Porque hay personas que dices, esta no la para nadie, ¿no? O sea, como muy echadas para adelante. Entonces, el temperamento puede ser un factor. Otro factor es, y aquí tiene mucho que ver el tema de la familia. Yo por eso me enfoco mucho a la formación para fortalecer a la familia, porque de la familia surgen todos los problemas que podemos manifestar en la adolescencia y en la adultez, ¿no? Dependiendo de cómo fuimos tratados. Entonces, si creces en un ambiente de agresión, en un ambiente de críticas constantes, de juicios duros, en donde nunca se te reforzó, reconoció tu éxito, aquello que hiciste bien, pues evidentemente, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a crecer con una inseguridad. No soy lo suficientemente buena. Sí, porque papá o mamá me descalificaban desde su aparente mejor intención, o probablemente desde su mejor intención, pero desde la ignorancia, tal vez, de decir, es que tú así no vas a llegar a ningún lado, es que eres un holgazán, es que no, ¿de dónde sacas que tú vas a llegar acá, allá? Y la verdad es que te va a sacar porque eres un tonto. O sea, entonces, ¿qué pasa? Como el niño te adora, se va a caer. Porque no quiere defraudarte. Entonces hay que fijarte cómo dices las cosas. Mira, ayer una señora en una cena a la que fui decía, cuando yo hacía la limpieza en mi casa que me tocaba a mí, me esforzaba muchísimo en hacerla, pero nunca me dijo nada de mamá. En cambio, mi hermana cuando hacía el mismo trabajo, siempre le decía, te quedó precioso, eres buenísima, me encanta cómo te quedan y cuando haces las cosas. Y ella decía, o sea, para mí fue una herida. Claro. Porque yo lo hacía o trataba de hacerlo igual de bien, pero nunca tuve un reconocimiento. Entonces, no es solo no agredir, es también reconocer lo que hace el otro, especialmente si estamos hablando en un entorno familiar, ¿no? O sea, me encantó cómo lo hiciste, no nos gusta. Como que no somos de reforzar, porque cuando yo trabajo con papás en consulta me dicen, pero ¿por qué la voy a felicitar? Porque se sacó buenas calificaciones. Es su obligación, es su chamba, ¿no? Exacto, sí. Entonces yo le decía a este papá en consulta, le decía, a ver, imagínate que tu esposa te hace una cena espectacular porque quiso consentirte. Mantel nuevo, florero, flores, o sea, el vino que te gusta y todo. Y tú llegas, te lo comes, platicas de cómo te fue en el día y te levantas. Volteé con su esposa y le dije, ¿tú volverías a hacerle la cena especial? Me dijo, claro que no. Entonces, ¿por qué? Porque no fue reconocido tu esfuerzo. Igual aplica para los niños, claro, o más. Porque al final están empezando a construir su personalidad. Entonces, si tú eres una persona que no refuerza o que critica o que es agresiva, tal, pues estás formando una personalidad insegura. Débil. Y ahí viene el síndrome del impostor, ¿no? Porque a lo mejor se insertó en su memoria el que, por un lado, el que pues no, mi papá no es que uno lo piense así, pero está grabado mi papá me decía que no era suficiente, que yo no iba a lograr nada, que justamente me castigaba, pero nunca me reconocía. Y aprendemos a ¿qué será? ¿Que buscamos recrear eso en la edad madura, adulta? Ahí te va. Lo que se va conformando es un sistema de creencias. Esa es la parte a la que quería llegar.
voy a retroceder un poquito para hablar de lo que habíamos dicho de la cultura, ¿no? O sea, no somos personas culturalmente hablando que nos guste, que nos festejen, que no merecemos, ¿no? Entonces, cuando precisamente por eso no reforzamos a los otros, al otro, ¿no? O sea, igual y puedo decirle aquí a Sauliño, te quedó súper bien la grabación y Sauliño se queda feliz. Pero si salgo y le digo, pues adiós, que te vaya bien, exacto, y te vas a tu casa, pues claro, obviamente se va a quedar con mejor sabor de boca si le digo algo, ¿no? Claro. Entonces hay que formar una cultura en la que estemos siempre atentos a lo que el otro necesita. O sea, eso es un poco lo que hablaba yo también de la compasión, o sea, aprender a mirar al otro, o sea, esa mirada apreciativa que va a ayudar al otro a crecer, a ser mejor, a sacar todo lo bueno que tiene, que eso es la educación. Sí. O sea, eso es motivar al otro a sacar todo lo mejor. Y para cerrar un poco el comentario de lo que te decía, ¿cómo vamos a comportarnos en la sociedad? Dependiendo de cómo interpretemos lo que estamos viviendo. Que eso es un temazo, ¿no? Es un temazo. Que podemos hacer otro podcast sobre esos temas que son apasionantes. Yo lo que tengo es un sistema de creencias que se fue conformando desde niño con todo lo que me decían. Tú no sirves, no vales, siempre te equivocas, no tengo suerte, sabes, no soy merecedor de ser querido, no valgo. Entonces tú vas creando ese sistema de creencias que sirven como lupa, como los lentes con los que vas a interpretar la realidad. Entonces, claro, si tienes unos pensamientos negativos sobre ti mismo, sobre el otro o sobre las circunstancias que estás viviendo, eso te va a llevar a unas emociones u otras. Entonces, si tienes una emoción de tristeza, enojo, miedo, frustración, ¿a qué te va a llevar? A conductas que estén relacionadas con eso. No me salgo de la cama, no quiero hablar con nadie o le azoto la puerta al que esté enfrente. Entonces hay que monitorear y eso es lo que hacemos en terapia. Los pensamientos en terapia cognitivo-conductual hay diferentes enfoques, pero en el enfoque que yo practico, que es el cognitivo-conductual, se hace como un escaneo de los pensamientos que se entrena al paciente para que aprenda a identificar cuáles son esos pensamientos que está constantemente teniendo, porque todos siempre traemos un diálogo interno que puede ser muy positivo o muy negativo, y al entrenarle en esos pensamientos vamos modificando emociones y por lo tanto comportamientos. Tendremos un comportamiento más funcional. Entonces, a ver, aquí dices los pensamientos que provocan emociones. ¿Qué es más? ¿Que los pensamientos provocan emociones o viceversa? O las emociones. Siempre ha sido un tema en psicología eso, pero yo creo que los pensamientos generan emociones. Es un tema, porque un niño chiquito, un bebé recién nacido, pues no está pensando no está pensando, simplemente llora porque tiene hambre. Es un tema. Lo que sí es importante es identificar. Cuando tú te sientes mal, hagas un alto en ese momento. Si estás en el coche, te detienes, porque en ese instante te llegó una emoción negativa, te sentiste mal. Sí, pensar, oye, es que hoy es un mal día, o es que no puedo, de verdad no veo para dónde. Escanea y di, a ver, ¿qué pensamiento fue el que te trajo esa emoción? Porque al identificarlo, podrás cambiarlo. Claro. Que de eso se trata, de ir modificando nuestros pensamientos para que sean pensamientos más reales, porque generalmente nuestros pensamientos a veces son poco reales, ¿no? O sea, poco realistas. Sí, no valgo nada. Y a ver, ¿cómo identificar? Porque de repente puede haber personas que hay un alto nivel de bloqueo como para incluso identificar ese pensamiento. Es que no entiendo, o sea, por más que veo, no entiendo de dónde viene. Algo práctico que pudieras decirnos, mira, si haces esto, si reflexionas así, o qué proceso se tiene que llevar como para caer en el punto, ya lo identifiqué, porque hay veces que ni siquiera lo podemos identificar. Es que es ¿cómo decir? Es una habilidad que tenemos que ir desarrollando, porque nadie nos las enseña. O sea, no viene en el plan de estudios. No viene en el manual de los papás o sea, cómo tengo que enseñarte a identificar tus emociones, que eso es el primer paso. O sea, ser más... a veces somos analfabetas emocionales y eso es porque no estamos
siendo educados en ese tema. Entonces tenemos que aprender, ¿no? Y el primer paso es enseñarte a ti misma, después a los demás, a tus hijos, a quien sea, y decir, a ver, ¿qué emoción estás sintiendo? No tengo ni idea. No, sí tienes. O sea, estás sintiendo disgusto, vergüenza. Dime una palabra ansiedad, de lo que estás sintiendo. Una palabra, ¿no? Y a lo mejor, pues te dice cansancio. Y entonces ya ubicó. Que ya que se calma, puedes ir como procesando con esa persona. A ver, ¿qué crees que te hizo sentirte así? ¿Qué fue lo que te llevó a sentir tristeza? Entonces es ayudar a la persona a adentrarse en sí mismo, que es un proceso de reflexión valiosísimo al que no estamos acostumbrados, porque generalmente lo que hacemos cuando estamos con una emoción que no nos gusta es conectarnos al celular. Ajá. Sí, ¡Qué peligro! Sí, totalmente. O sea, no quiero pensar, no quiero nada, evado. ¿Y eso te va a solucionar? Pues no. Entonces es, a ver, ¿qué emoción estoy sintiendo? Pues estoy sintiendo una decepción muy grande. Ok, ¿por qué? Identifica, porque a la hora de identificar podrás resolver. ¿Sabes? O sea, ¿qué es lo que te hizo sentir así? ¿Qué puedes hacer para sentirte mejor? Entonces, si alguien dice, ok, ya identifiqué que estoy sintiendo decepción porque me di cuenta de X circunstancia, de algún familiar, de algún amigo, lo que sea. ¿Cómo no clavarse ahora? Estoy decepcionado y ya ves, me pasa a mí esto y entra otra vez el bucle, ¿no? El ciclo ahí. Sí, justo, te ciclas. Esas son herramientas que también tenemos que aprender. Las puedes aprender en una terapia cognitivo-conductual, formándote, leyendo. Es más fácil si vas a un ping-pong con alguien que te ayude a conocerte. Pero sí, al final lo que puedes hacer es decir, me estoy ciclando. Una de mis hijas es así. Y entonces siempre, desde que tiene 6 años, o sea, como que la ayudo. Cuando empieza a ciclarse sobre un tema, es que no salió bien esto, es que siempre salen mal las cosas y se cicla. Entonces le enseñé a que identificara eso, ¿no? O sea, te estás ciclando. Entonces, al principio, claro, era, ¿qué es eso, mamá? Pues que te estás revolviendo el pozole. O sea, y eso te está llevando a sentirte mal al grado de decirme que ya te quieres regresar a la casa. Entonces, claro, eso le va ayudando a ella a hacer un alto, ¿no? Entonces, decir, a ver, sí, me estoy ciclando. ¿Y qué te va a ayudar a salir de ese bucle? Contactar con la realidad. Que eso es lo que hace la terapia de aceptación y compromiso, que es una belleza. Me encanta hasta cómo se oye, aceptación y compromiso. Sí, es una belleza. Hay pocos especialistas en México porque es una corriente de tercera generación de la terapia cognitivo-conductual que iniciaron unos psicólogos buenísimos en Estados Unidos. Hay pocas personas que están certificadas en eso en México. Uno de ellos es mi esposo y he aprendido mucho de él en ese sentido. O sea, es ya no luchar con el pensamiento, es aceptar las circunstancias que estás viviendo, ¿no? Y comprometerte a un crecimiento. O sea, no estancarte ahí, sino decir, a ver, esto es lo que está pasando, lo acepto y me comprometo a construir sobre esto mismo, ¿no? Pero eso incluye ese conectar con la realidad. O sea, no es me sigo ciclando, sino que conecto con la realidad. O sea, no sé si te has fijado o has tratado o alguna vez has tenido depresión, pero las personas que tienen depresión no salen de su cabeza. Están todo el tiempo dándole vueltas a situaciones que les hace sufrir. Y en estados de defensiva hacia afuera, o sea, como... Se puede manifestar en ira, se puede manifestar en más bien que te haces chiquito y no haces... Pero lo que está pasando mucho en las personas que están conectadas siempre aquí adentro es que no disfrutan lo que hay afuera. Y eso, un poco de eso se trata la terapia de aceptación y compromiso, es saber conectar con lo que estás haciendo. O sea, no estar pensando yo ahorita tengo que irme corriendo de aquí a hacer esto y esto y esto. Yo estoy ahorita verdaderamente conectada en lo que estamos haciendo, disfrutando, viendo el estudio que es precioso, hablando tranquilamente contigo. Eso es conectar con el presente. Y cuando logras salir de tu mente y conectar con lo que estás haciendo, dejas de sufrir. Porque entonces conectas con la realidad. Entonces, si alguien está viviendo una situación determinada a nivel familiar, a nivel económico, a nivel X de cualquier índole y entra en estos estados donde es que sí, esto es lo que me tenía que pasar porque pues yo al final no soy suficiente, no soy bueno y entra en estados de ansiedad y eso... El problema no se va a ir así nada más por pensar tantito diferente, pero ¿cómo nos ayuda el salirnos de eso para poder salir también de esa problemática? Bueno, si es una problemática que ya lleva
cierto tiempo. O sea, por ejemplo, un estado de tristeza, constantemente hablando de eso y tal, y ya lleva como 2 semanas, 3. O meses. No, bueno, si meses ya es ya es más fácil diagnosticarlo, pero entre más rápido lo identifiquemos mejor, porque si estás teniendo síntomas claros de depresión, no se vale decirle a la otra persona, échale ganas. Ok. Que eso es el comentario habitual en los parientes de una persona que tiene depresión. Todo va a estar bien, ¿no? Sí, eso no me va a ayudar a nada. Se va a sentir peor. Okay. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ayudarle a esa persona que está sufriendo, que ya lleva a lo mejor 2 o 3 semanas con problemas de sueño, que no come, que no la sacas de la cama, que está desmotivada. O sea, cuidado. Ahí lo que hay es depresión. Entonces ya no te sirve tanto la palmadita. No, exacto. O decir, a ver, espérate, no, mira, estás viendo las cosas muy negativamente. A lo mejor una situación eventual, concreta, puede ayudar muchísimo a la otra persona. Pero cuando esto ya es algo continuado en el tiempo y que se mantiene, lo que tenemos que hacer es inmediatamente buscar un especialista. ¿Cuál es el especialista en el tema de las emociones? Los psicólogos. Sí. ¿No? O sea, así como es necesario el dentista, es necesario el psicólogo. Si te duele la muela, pues es incómodo, pero vas al dentista. Si estás con temas de emociones que te están destruyendo, pues buscas un psicólogo. Aunque hay tabúes, ¿no? Del tema de, ay, no, es que si voy al psicólogo de plano es que ya estoy súper mal, la gente va a decir que es un yo prejuicio, es un prejuicio que tenemos mucho los mexicanos. Esto en Europa ya está superado, en Estados Unidos también. Es un prejuicio en el que se piensa, si voy al psicólogo es que estoy loco. Y no hay nada más equivocado que eso. ¿Por qué? Porque la psicoterapia es un proceso de crecimiento. No es otra cosa. O sea, te ayuda a crecer y a superar aquellas áreas en las que estás sufriendo. O sea, es enseñarte herramientas, que esa es otra cosa también. O sea, hay distintos enfoques de psicología, de psicoterapia. Entonces hay que buscar una que sea efectiva y rápida, ¿no? Que te dé realmente un entrenamiento en estrategias claras y concretas. ¿Para qué? Para que tú puedas hacer frente a las situaciones que vengan cuando ya no estés en terapia. Sí. Porque luego lo que se crea es, en otros enfoques, a lo mejor un poco de dependencia, y eso ya no es sano. Hay que recibir al paciente, entrenarlo en estas estrategias y darle de alta. Como el médico, ¿no? Pues ni modo que te tenga internado toda la vida. Justo, ¿no? Exactamente. En la parte del merecimiento, que a veces la falta de merecimiento nos puede llevar eso al saboteo, al decir, oye, pues como que ahí va la cosa, va bien, de repente tienes un logro, pues, pero el inconsciente te dice... Te frena. Pero no te lo mereces. No te lo mereces. ¿Cómo funciona esto y cómo darnos cuenta y pararlo? Ay, qué fuerte. Es que sí, si creyéramos realmente que nos merecemos las cosas, nos comeríamos el mundo y posiblemente nuestras vidas serían muy distintas. Pero es que es ese autosabotaje que podemos hacernos, ¿no? Sin darnos cuenta y no echar pues toda la carne al asador porque a lo mejor no me sale, porque no me merezco tener más dinero, porque no me merezco ser exitoso, porque no merezco tener reconocimiento. Pero esto te digo que es un tema que se va aprendiendo. Está muy impregnado en nuestro sistema de creencias porque así fuimos educados. Sí. ¿No? El otro día me contaba una amiga que su esposo corrió un maratón así súper impresionante y lo ganó. Y entonces los amigos le dijeron, estamos ya armando el festejo para aplaudirte el logro, y dice, ay, pues no es para tanto, ¿no? ¿Sabes? O sea, es que ¿por qué me vas a hacer una fiesta porque gané un maratón? Pues porque lo ganaste. Sí. Y porque quieren reconocer tu logro, tu éxito. Pero tú mismo dices, no es para tanto, no, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí es muy valioso, que no estamos acostumbrados a eso, pero es muy valioso que trabajemos en nosotros, en aplaudirnos, o sea, no en plan soberbio, ¿sabes? Pero sí decir, a ver, esto que hice me salió muy bien. La neta me salió muy bien. Sí. Voy a reconocerlo. Y que si alguien porque luego oye, te salió muy padre esto. Ah, pues no, gracias. O no, pues tú también. Porque luego es ay, no, tú, oye, qué bien te ves. No, tú también. Sí. Tú también. Es o qué guapa vienes. Uy, algo. También estás guapísima tú. Bueno, igual es una forma en ese sentido cortés, ¿no? Cortés de regresar el piropo, pero lo que decías ay, se me fue lo que te iba a decir. No te preocupes. Estamos hablando de esta parte del saboteo, que incluso la parte de recibir
que nos cuesta. Una calificación es como la regreso porque no me la creo que la pueda recibir. Exacto, hay que creérnosla y hay que sabernos premiar. Sí. Que eso no lo hacemos. O sea, por ejemplo, hiciste algo muy padre, completaste un curso, no sé, cualquier cosa que te haya costado esfuerzo, recompénsate, no está mal, ¿sabes? O sea, me voy a dar hoy. Y no somos muy dados a eso, no estamos acostumbrados. Fíjate, el otro día estoy tomando un curso con una coach de Miami que contraté y que me está encantando. Entonces me decía, ¿cómo vas a festejarte este logro? Y yo, de entrada suena como ¿qué? O sea, ¿por qué? Justo. ¿No? Y yo, ¿cómo festejarme? Pues es que has completado este módulo que es muy difícil. ¿Cómo te vas a festejar? Claro, yo no suelo hacer eso porque no me criaron así. Sí. Me criaron, es tu chamba, pues no. Que si está mal te castigo, pero si está bien es tu obligación. Es tu obligación. Entonces hay que ir cambiando esos criterios, ¿no? Entonces, o sea, me dijo, no vas a acabar la sesión hasta que no me digas cómo te vas a festejar. Entonces, bueno, pues lo que se me ocurrió, lo primero se lo dije y me dijo, muy bien, la próxima sesión vas a subir una foto tuya que nos compartas, ¿no? Es que lo hiciste. No sabes cómo me costó trabajo. Sí, lo creo. Sí, porque yo me traté de ver a mí mismo en eso y, ay, cara, estaría difícil, ¿no? No estamos acostumbrados porque no creemos que lo merecemos. Sí. No, o sea, no es para tanto. Entonces, qué padre que podamos empezar a trabajar en nosotros mismos y saber reconocer, oye, nuestro esfuerzo, ¿no? Y que merecemos ese logro y a lo mejor me voy a comprar hoy no sé, lo que sea, una corbata nueva, pues porque voy a festejar. Sí. ¿La culpa tiene algún papel en todo esto de este síndrome? O sea, la culpa de pues hice algo, pero me siento culpable por X razón, ya es como un automático. O sea, ¿hay un juego de la culpa en todo esto? Sí, fíjate que justo el otro día estaba hablando con un médico que me decía que tenemos pero esto ya es un comportamiento también como obsesivo, ¿sabes? O sea, que caes en ese bucle, ¿no? Y donde estás dándole vueltas constantemente a lo mismo y no lo hice bien, es que no soy buena, entonces viene ese sentimiento de culpa. Entonces es esa descalificación, autodescalificación y que va muy de la mano de la culpa. Entonces sí es algo que tenemos que aprender a trabajar, ¿no? O sea, primero no ciclarnos, identificar que ese pensamiento nos está haciendo daño. Y lo que dice la terapia de aceptación y compromiso es, se ha visto que no es tanto modificar el pensamiento o hacerle ver a la otra persona que ese pensamiento no es real. Es más bien decir, ese pensamiento va a estar ahí. ¿Tenemos tiempo para que te cuente rápido? Cuéntame. A ver, lo que dice la terapia de aceptación y compromiso es que tenemos una mente, que es como el sistema operativo de la computadora, o sea, cerebro es el disco duro y la mente es como el sistema operativo. El software, digamos. Es justo, el software. Esta mente funciona o tiene de dos maneras, o tiene dos funciones. La mente automática y la mente consciente. Entonces, ambas van siempre caminando. Sí. Pero la mente automática se adelanta siempre, ¿no? ¿Cuál es la función de la mente automática? Salvarte de algún peligro, ¿no? Percibe inmediatamente, o sea, como que está muy conectada con la amígdala, ¿no? El sistema límbico. Entonces está constantemente detectando posibles problemas o peligros. La amígdala es como el sistema de alerta, ¿no? Justo, es el sistema de alerta, el sistema límbico, que es maravilloso porque finalmente nos protege. Sí. Pero bueno, a veces la mente automática se pasa, ¿no? Entonces empieza a decirte, no vayas a la cena, te van a criticar. O no aceptes ese trabajo, no lo vas a hacer bien. ¿Por qué? Porque está inmediatamente protegiendo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es identificar cuando es la mente automática la que me está saboteando y pasar a la mente consciente. Es decir, a ver, esta es mi mente automática. Entonces tomas distancia. De hecho, en terapia se propone al paciente que le ponga un nombre a la mente automática, porque eso sirve muchísimo, o sea, como para Juanito, poner una distancia. Panchita, o sea, de un nombre de persona. Sí. El que gustes. Que te sientas cómodo con ese nombre. ¿Para qué? Para que te distancies un poquito de ella, ¿no? Y veas que no eres tú. A ver, Panchita, a ver, Juanito, ¿te calmas? Sí, justo. O sea, a lo mejor está diciéndote todo el tiempo,
me pasó ayer con una niña en consulta. No, es que todo el tiempo me está diciendo, no vayas a la escuela, nadie te quiere. O sea, entonces, claro, ella muere de ansiedad porque no quiere ir a la escuela. Se estresa y todo. Ajá. Entonces le puso a su mente automática, no me acuerdo qué nombre le puso, simpatiquísimo. Pero entonces ya empezó a decirle, a ver. Como a sacarla, ¿no? A sacarla. Ajá. Porque entonces te distancias. Sí. Ya identificas que no eres tú. Okay. Que es tu mente automática tratando de protegerte. ¿Vale? Entonces tú le dices, a ver, Juanita. Como cuando el sistema inmune te ataca. Ajá. Así sería esta mente, ¿no? Sí, que te protege, pero ya si se va del otro lado. Sí, se pasó del... Ajá. Entonces tú le dices, a ver, Panchita, gracias por avisarme, ya tomo el control yo, no te preocupes, todo va a estar bien. Entonces esa ya es la mente consciente. Okay. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Pues vivir en la mente consciente, o sea, ir por la vida de manera consciente, tomando decisiones guiadas por mi mente consciente y no por mis miedos. Es un tema precioso. El día que quieras invita a Joaquín, mi esposo, porque te vas... Con mucho gusto, ya lo apuntamos ahí. Muy bien. Sí, yo creo que son herramientas que pueden ayudarnos mucho. Muy bien. Y la parte de, hablamos de la incredulidad y la interpretación. La incredulidad hacia nosotros y el cómo interpretamos influye en esto. Claro, o sea, es justo lo que te decía yo. O sea, ¿cómo estás interpretando las cosas que estás viviendo? ¿Desde tu mente automática o desde tu mente consciente? Si te dejas guiar por tu mente automática, probablemente te estés saboteando en todo, ¿no? O sea, sí, no voy a aceptar ese trabajo porque yo no soy lo suficientemente bueno, o no me voy a lanzar a hacer esto porque me van a criticar. Claro, si vives actuando con esa mente que te está todo el tiempo, ¿no? Sí, pues amedrentando. Cuéntame casi, cómo ¿no? te va a ir. Ok, dos cositas antes de terminar. Por ejemplo, una persona que por este mismo mecanismo del que hemos venido hablando, de repente, o sea, ya la regó una vez, ya la regó otra, ya dejó pasar tiempo y no habló de un proyecto, no habló de una emoción, no habló de algo que siente. Y ya es que ya me di cuenta que la he venido regando. O sea, llevo 3 años y la he venido regando. ¿Qué hago? ¿Cómo me salgo de aquí? Porque no quiero dejar en evidencia todas las regadas que he hecho, pero al final esto te mantiene inquieto. ¿Qué debería hacer una persona que dice, pues es que sí ha sido, la verdad, la regada, mejor me voy retrayendo? Porque hay personas que de plano se retraen. Y cómo salir de esto y a lo mejor, porque me viene esto por todo el tema de la aceptación y el compromiso, ¿no? Entonces, ¿cómo salir cuando dices, pues es que sí, cierto, me doy cuenta, la he venido regando, pero ¿cómo me salgo de ahí? Es que a veces pensamos que es más segura nuestra zona de confort, porque ahí estás en una zona de confort, ¿no? O sea, no sales de ahí porque te da miedo atravesar, es salir de esa, te da miedo, porque al final es que todo es miedo, ¿no? Sí. Miedo a ser lastimado, a ser criticado, a fallar, a que te digan te lo dije, entonces no me muevo. Entonces te quedas ahí en esa zona de seguridad, de falsa seguridad. Falsa seguridad, porque yo digo que la zona de confort es la más incómoda de todas. Exacto, justo eso iba. O sea, tú crees que es tu área segura, pero es la más incómoda porque estás sufriendo. Sí. Porque estás con una frustración enorme, porque frustrado contigo mismo, porque no te crees, no te das chance, no sales de ahí. O el tema de aceptar, tal vez el decir, pues sí, la regué, y decir, la verdad es esta, así está, ¿qué podemos hacer? Que ahí es la aceptación, o sea, lo que decíamos hace rato, es que fíjate, el otro día puse un post en mi página, a ver si después damos los... Claro, por supuesto, ahorita lo comentamos. Y decía, o sea, por ejemplo, operaron a mi hija, ¿no? Tenía ella un montón de proyectos que iba a hacer en el verano y no sé qué, y de repente, pum, se cruzó de una emergencia médica, la internaron y la tuvieron que operar. Le dijeron 1 mes en reposo. Bueno, tú no sabes, yo contaba esto en el post, entonces no sabes la frustración. Es que me voy a perder esto y me voy a perder esto y me voy a perder aquello. Y entonces lloraba, ¿no? Entonces, ¿eso es sano? Pues no. Te das chance, pues si te da pena, pues lloras un poquito, pero no te instalas ahí. Ok. ¿Sabes? O sea, no te puedes permitir instalarte ahí. ¿Qué te va a ayudar a aceptar? Es la aceptación y es el compromiso. Es decir, a ver, acepto que hay un autor, Jacques Philippe, que habla de la aceptación precioso en 3 niveles, ¿no? O sea, para ser feliz, si yo quiero ser feliz, tengo que trabajar en la aceptación en estos 3 niveles. Aceptarme a mí mismo, aceptar al otro, que se cuesta una barbaridad. Sí. ¿No? Sí. O sea, porque a veces somos
somos muy duros con nosotros mismos, tremendos. A veces somos muy indulgentes con los demás y con nosotros muy duros, pero a veces somos muy duros con los demás. O sea, es que me choca esto de mi esposo, no sé qué, así, ¿no? Entonces hay que aceptar. Si yo quiero ser feliz, tengo que saber aceptar al otro como es. Esto en el matrimonio no sabes qué bien viene. O sea, hay que aplicar esa regla. O sea, ¿quieres ser feliz en tu matrimonio? Pues resulta que tu marido ronca, corazón, acepta que ronca y pues ya está, ¿no? O sea, no, si vives peleándote con las circunstancias que te están tocando vivir, con lo que el otro está, si vives peleándote con eso, vas a vivir en un estado frustrante toda tu vida. Aunque no sería o no aplicaría, creo yo, o tú dime si, acepto que es grosero, que es agresivo o agresiva. No, bueno, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa que hay que trabajar. Por eso existe la terapia de pareja, ¿no? Entonces, los 3 niveles es a mí, al otro. Y a las circunstancias que me están tocando vivir. Que fue lo que yo trabajé con mi hija. No decir, a ver, mi cielo, yo entiendo que no te gusta, yo entiendo que te causa mucha frustración, lo entiendo que esa parte es vital. Sí. La empatía, que es la mejor para mi gusto, bueno, no es la mejor, o sea, es una de las 4 patas más importantes de la inteligencia emocional. La empatía. Okay. O sea, yo no puedo ir por la vida teniendo buenas relaciones si soy como una piedra y si me convierto en un juez, ¿no? Y le empiezo a decir al otro, es que no tienes ni idea. Es que lo que tendrías que hacer es esto. Es que te pasaste. Yo te lo dije. Eso no es empatía. Tampoco es, vamos a hacer esto para que te sientas bien. No te preocupes. Mira, yo mañana me voy contigo y ya. Eso tampoco es empatía. O sea, no es ni juzgar, ni solucionar los problemas. Es escuchar, que cómo cuesta, porque siempre traemos las ganas de decir todo lo que nosotros sabemos y puede ayudarle a la otra persona. Entonces es saber escuchar. ¿Para qué? Para comprender. ¿Y para qué quiero comprender al otro? Para poderlo acompañar. Claro. ¿Cómo puedo acompañar a una persona en su dolor si no entiendo nada, si no le escucho? Entonces, entiendo que te sientas tan frustrada. Yo estaría igual. Seguramente estaría igual. Con la edad que tienes, entiendo perfecto, porque es ponerte en la situación del otro desde las circunstancias del otro, no desde las tuyas. Por eso es difícil. Al final es una habilidad cognitiva. Entonces, que tienes que desarrollar. Entonces, hay que ayudarle. Entonces, yo le decía, a ver, entiendo la frustración que tienes, pero así son las cosas. Entre más rápido lo aceptemos, mejor vamos a estar. Ya harás otras cosas en cuanto te sientas bien. O pensemos qué cosas padres puedes hacer durante este mes de reposo. Y entonces ahí vas buscando opciones y al ratito ya se le pasó a ella, ¿no? Sí, claro. Pero es eso, es aceptación y construir algo desde ahí. No quedarte en ahí en la cómoda. La victimidad o victimismo. O sea, eso pues no lleva a nada. Entonces simplemente es tomar acción desde decir, ok, acepto que así es. Ya no le voy a poner, que ese es el último concepto que quería tocar, no le voy a poner juicio al asunto y voy a dejar de temer el juicio de los demás, porque creo que eso nos puede frenar mucho, ¿no? ¿Qué dirías acerca de el propio juicio y el temor al juicio de los demás? Hablaba hace un momento contigo de la importancia de la compasión. Tenemos que aprender a ser compasivos con nosotros mismos. No lo somos. Nos castigamos mucho. Nos castigamos muchísimo. No nos damos chance de nada. O sea, todo es que bruta eres. O sea, así nos hablamos. Fíjate, el diálogo interno. De hecho, hay quien hasta lo expresa, ¿verdad? Ay, soy un tonto. Es que pues tenía que ser yo así, ¿no? Justo. O sea, ese diálogo interno, ¿no? Entonces, no puedes vivir ahí anclada. Entonces, tienes que ser compasiva contigo mismo. Es que si no eres compasiva contigo mismo, ¿cómo vas a ser compasivo con el otro? Sí. Entonces, tienes que aprender a ser compasivo contigo y ser compasivo con el otro, ¿no? Decir, a ver, no pasa nada, tranquilo, así, por un lado. Y por otro lado, pues, ¿qué tanto valor le damos a los juicios de los demás? ¿Qué tanto valor le damos a lo que piensan los demás? Aguas, porque a lo mejor podemos estar dándole muchísimo valor, pues a tu amiga del alma y entonces estás todo el tiempo, ¿qué estará pensando fulanita? Sí. ¿Qué haría fulanita en esto? A ver, aguas. Sí. O sea, no puedes ir por la vida dependiendo del juicio de los demás, porque te va a paralizar. Sí, claro. Porque entonces, estoy atento nada más, hoy le gustará, no le gustará, me va a decir que está bien, me va a descalificar. Entonces estás le estás dando a ella el sartén ¿no? O sea, el mango, el sartén por el mango de tu felicidad. Sí.
Y una frase que me gustó mucho el otro día, una persona me decía, es que le decía a una de mis hijas, tú no tienes por qué darle explicaciones a nadie, tranquila, ¿no? Entonces, ir con la conciencia tranquila de que estamos actuando bien siempre, ¿eh? O sea, desde una buena intención. Desde una buena intención, una intención sana, una intención que vaya a sumar a mí y a los demás, porque para eso estamos en esta tierra, para dejar huella. O sea, esto de que nacemos, comemos, tomamos café y nos morimos, o sea, no, venimos aquí a esta bendita tierra a dejar huella. Entonces, ¿qué estás haciendo para dejar huella? ¿No? Sí. Pues bueno, la verdad es que está esto buenísimo, interesantísimo, pero ya haremos más podcast y todo, porque la verdad es que todo el conocimiento que traes es increíble y nos ha aportado un montón. Yo he aprendido bastante y simplemente pues agradecerte. No sé si quieras dejar algún último mensaje para la gente que nos ve o nos escucha. Pues a ver, el mensaje sería: estamos hechos para el amor. Y vamos a ser juzgados por el amor. Entonces, en la medida que más amemos a nosotros mismos y a los demás, en esa medida vamos a ser más felices, porque está impreso en nuestra naturaleza. Estamos llamados a amar y a construir una civilización del amor. Entonces, si nosotros nos concentramos en eso, es que el mundo sería otro. Ese sería mi mensaje. Invitarlos a quien guste seguirme en mis redes sociales. Por favor, sí, ¿en dónde te pueden encontrar? En Instagram estoy como Carla Díaz Leal. En Facebook, Carla Díaz Leal Counseling, K con C. Okay. Perdón, Carla con C. Y mi página web, carladiazleal.com. Perfecto. Entrenamientos que des, que la gente pueda integrarse. ¿Tienes? Gracias, sí. Ibas a decir algo, te interrumpí. Tengo justo en puerta un curso nuevo, integrador, en el que estoy trabajando desde agosto fuertemente, que va a ser un curso orientado única y exclusivamente a mamás, un curso digital. Probablemente durará 3 o 4 meses, en donde vamos a trabajar de manera teórica y práctica 3 áreas vitales para una mamá, en las que tiene que trabajar una mamá, que son inteligencia emocional, proyecto de vida. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos de nosotras mismas cuando somos mamás. Nos pasamos al 20º lugar de la lista de prioridades. Y eso nos lleva a sentirnos desgastadas, a gritarle a nuestros hijos y a soltar la toalla. Entonces tienes que trabajar en ti, en tu balance personal, en tu proyecto personal, o sea, en tu parcela tuya, para que te sientas motivada, con muchísima ilusión, que siempre estés creciendo, que siempre estés aportando. Pero tenemos que aprender cómo, ¿no? Entonces eso es lo que haremos en ese módulo, el proyecto de vida. Vamos a trabajar también crianza. Entonces es inteligencia emocional, proyecto de vida y crianza según la edad y el temperamento de los hijos. Entonces voy a incluir un módulo de bebés, un módulo de niños y un módulo de adolescentes que están ahí grabados y que podrás irlos tomando a tu tiempo. Y educación del temperamento. Pues sí, porque es que, a ver, si tú tienes un hijo que es distraído, disperso, que todo se le olvida, no puedes educarlo igual que al hijo que tienes, que es perfeccionista, que es súper estructurado, que es flemático. No puedes, porque si a él, lo tratas a este como a este, le das en la torre a este. Si al flemático lo tratas como al disperso, pues lo haces más rígido. Entonces, no hay muchos cursos que incluyan todo esto. Por eso estoy muy emocionada, porque es un proyecto nuevo en el que he estado trabajando y que, si Dios quiere, haré el lanzamiento a mediados de febrero o finales de febrero. Entonces, pues ilusionadísima, invitando. ¿Y dónde la gente puede ver la información de este curso? Yo la voy a estar subiendo a mi cuenta de Instagram, Carla Díaz Leal, así, Carla Díaz Leal, todo pegado, @ Carla Díaz Leal con C. Y ahí la voy a estar subiendo. Si alguien quisiera tener acercamiento conmigo para una consulta o tal, puede dirigirse a través de Instagram un DM o marcarme a mi
no marcarme, porque nunca contesto llamadas. Okay. Mandarme un WhatsApp al 33 19 18 6177. Entonces, para los que nos escuchan en otro país, más 52 33 19 18 6177. Y ahí agendamos una sesión presencial si están aquí o en línea. Ahora ya se usa para todo el mundo, ¿no? A través de las plataformas digitales. Bueno, Carla, pues de verdad muchas gracias. Siempre agradezco por el tiempo, porque creo que el tiempo es uno de los recursos más valiosos que tenemos, y hoy nos dedicaste un tiempo para estar aquí y nos aportaste muchísimo valor. Muchísimas gracias. Encantada. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Pues bueno, con esto terminamos ya este episodio. Vamos finalizando todo el aprendizaje del día de hoy con Carla que nos visitó, y simplemente recordarles que si pueden calificar este podcast, si estás en Spotify, puedes ir ahí donde están las estrellitas, de preferencia con 5, y si estás en el canal de YouTube, puedes suscribirte y dejarnos algún comentario. Gracias, infinitas gracias, y no olvides que me encanta que estés aquí. Esto fue Vive Más Libre con Iván Martz.